Poco antes de un siglo nació en el mundo. Reni en su radio. Muy buenos días. Es un día que provoca trabajar. Tantos momentos de evolución la llevaron a convertirse en la principal fuente de comunicación e información. La radio. Y a esta hora, señoras y señores, como siempre, con toda la alegría, con su aplauso, llegó y triunfó a rumbos, coplas y canciones, nuestro Simón Díaz. Simón. Gracias, don Alfredo, muchas gracias. Esa presentación que usted hace siempre con ese cariño, como cuando un niño quiere un juguete que lo quiere tanto que lo echa a perder. Hoy en día existen estaciones públicas, privadas y comunitarias que forman parte de la extensa línea de historia de la radiodifusión en Venezuela, partiendo desde 1924, fecha en la que los venezolanos se conectaron por primera vez a través de ondas electromagnéticas, gracias a la colaboración de Luis Scholz, David Lohmann, José Vicente Gómez, hijo del presidente de la República de ese entonces, Juan Vicente Gómez, y el coronel Arturo Santana, partícipes del inicio de Aire, la primera estación radial del país. Esta es la Broadcasting Central de Caracas, Estación Aire. Posteriormente, específicamente en 1930, Aire daría paso a otras estaciones radiales como la Broadcasting Caracas, 750 AM, la más antigua del país. Y en la actualidad, Radio Caracas Radio 750M. A la Broadcasting le siguieron en los años 70 otras exitosas estaciones como Radio Rumbos y Radio Continente. Esta es Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, cadena nacional. Un locutor barquisimetano que formó parte de la época de oro, como muchos denominaban la década de los 70 en la radio, fue Edgar Adolfo Pacheco. La radio al momento, en los años que yo estuve en Caracas, indiscutiblemente que eran Radio Rumbos, la primerísima. Y había su competencia, bueno, con Radio Continente y con Mundial. Pero en ese estilo, ¿no? Ese estilo como el que tiene Radio Minuto aquí, hago la comparación para que quede más claro. Pero surgió una emisora en esos momentos en que estaba Radio Rumbo, Radio Continente peleándose siempre el rating, que fue Radio Capital. Radio Capital empezó con un sonido y una cartel de profesionales nuevos en la radio, pero maravillosos, muy buenos, y que empezó también pues a ocupar posiciones cimeras de primerísimo lugar de Radio Capital, con otro estilo de radio, un estilo diferente, como te digo, más conversado. Cada día locutores que tenían sus programas a su propio estilo. Barquisimeto, a pesar de no ser la capital de Venezuela y no contar con los aparatos radiofónicos de última tecnología, se convirtió en una de las ciudades fundamentales para el desarrollo de la radiodifusión del país. Una historia que, debido a las técnicas de producción aplicadas durante la época, no se encuentra debidamente resguardada según los expertos. Una de ellas, el Palacio Radial. En 844.900 kHz, ondas larga y corta, vivamos la juventud. Comunicamos desde Barquisimeto, Venezuela, y para esa gente especial. Regresando al año 1935, Barquisimeto obtiene su primera radioemisora con el nombre La Voz de Lara. Algunos locutores que permanecen activos en el mundo radial nos comentan su experiencia laboral antes y después de su paso por esta estructura. Uno de ellos, Eligio Pineda Suárez.
Mi certificado está desde el 14 de julio de 1970 y en esos mismos meses pues yo hice mi primera incursión en Radio Universo con Arcadio Venegas Jr., Pedro Sánchez Rodríguez. Entonces me metió ahí para que hiciera pues unos tiritos nada más, pero esa fue mi primera incursión. No estaba en el Palacio Radial, estaba el Palacio Radial en construcción, estaba al lado unas casas viejas donde estaban pues Radio Universo, Radio Barquisimeto y ya Radio Cronos había pasado a ser Radio Juventud, no estaba ahí. Ahí funcionaban también al fondo de esas casas las oficinas administrativas de la cadena radial, se llamaba Coraza. Y la gerente era Ligia Villanueva. Todavía no se había inaugurado pues el Palacio Radial, las emisoras estaban funcionando. Radio Lara, que antes era Radiodifusora Occidental, estaba en la calle 39 con la avenida 20. Radio Juventud estaba por la calle 40 entre 19 y 20. Y en las otras dos estaban funcionando ahí al lado, que era Radio Universo y Radio Barquisimeto. 7:30, Universo, dando la hora. Otro locutor que destaca por su gran experiencia, valioso aporte a la evolución de la radio en Barquisimeto y quien también formó parte del Palacio Radial durante algún tiempo, es Freddy Andrade Alvarado, actualmente presidente de la cadena Minuto de Barquisimeto. En 1965 comencé a trabajar como locutor un día domingo, recuerdo, a la primera guardia de la mañana, 6 de la mañana, en una emisora que se llamaba Radiodifusora Occidental, que hoy se llama Radio Lara, que estaba ubicada en la calle 40 con avenida 20, pero que pertenecía a los hermanos Segura. Todas las emisoras eran de los hermanos Segura. Ya terminando en la fase de construcción, fase terminal de construcción, el Palacio Radial. Luego de allí la radio pasó al Palacio Radial y cambió de nombre, se llamó Radio Lara y todavía se llama Radio Lara. Allí estaban ubicadas todas las emisoras del Palacio Radial. Fui fundador del Palacio Radial como locutor, prestando mi servicio en Radio Barquisimeto y Radio Juventud. Se llamaba Radio Corona y cuando le cambiaron el nombre le dieron un esquema total de diferente a la programación que traía y era una programación muy dinámica de pura gente joven. Yo para el momento era un joven, estaba empezando mi carrera como locutor, tenía apenas 21 años de edad. Todo parecía ir en orden. El Palacio Radial tenía buenos profesionales del micrófono que de alguna manera lograban hacer el trabajo. Al inicio, ellos eran parte de la nómina y su sueldo se cancelaba por hora. Ese sueldo equivalía a $1, una cifra un poco competitiva que más tarde traería consecuencias. El bajo sueldo y el poco afán de evolucionar permitió que las radios fuera del palacio tomaran los primeros puestos del rating en Barquisimeto. Una de ellas, Mundial Tricolor 990. Radio Tricolor Tuaebe 990. Cuando su director era Freddy Andrade Alvarado. A pesar de que era muy fuerte por la cuestión de la madrugada, que uno no se podía quedar dormido, tenía que estar dando la hora entre disco y anunciar la hora, todo en vivo. Me fue muy bien en el aspecto económico. Empezando, esas guardias las pagaban dobles. Uno ganaba la hora en 4.47, que equivalía en aquella época a $1. Imagínense, $14 me ganaba diariamente. Tuve el privilegio de ser el primer locutor que pasó a anunciar discos en Radio Barquisimeto. En Caracas había un productor de apellido Celi. Este señor tenía pues una productora, vendía pues publicidad para el país, Radio Cadena Celi, y él le propone una programación a las emisoras por problemas que habían, de que había salido Radio Tricolor, prácticamente estaba todo el tiempo en el primer lugar. Entonces él propone hacer algunos cambios en las emisoras de manera que éstas recuperen pues la sintonía que tenían antes. En Radio Barquisimeto se le hizo un cambio total. La emisora pasó a ser moderna, palabras de la época, que incluía pues la música anglosajona, la música pop y el rock. A mí me dan un programa que se llamó Revista Internacional y ahí duré mucho tiempo y me fue muy bien porque el estilo era totalmente distinto y había que ser más dinámico, que ese era el problema que tenían las emisoras, que se habían estancado y los locutores pues prácticamente no se preocupaban mucho por la forma como actuaban, cómo salían al aire. Se hizo una programación más dinámica, la participación del locutor era más activa y eso dio un cambio total de que las emisoras se empezaron a recuperar y la sintonía fue muy grande. Y ahí estuve pues
hasta 1974 en el Palacio Radial. El Palacio Radial sentiría la presión de la evolución de la radio Guara, pues en 1989 las FM comenzaron a dar sus primeros pasos con radios como OK 101 y B96. Meses más tarde, saldría en amplitud modulada una radio inconfundible en la actualidad, Radio Minuto 1340, con identificaciones como esta. Amigo oyente, esta es Radio Minuto, realizando transmisiones de prueba autorizadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Agradecemos su reportaje al Centro Comercial Venrol, Avenida Pedro León Torres, Barquisimeto, o al teléfono 462494. Dirigida también por Freddy Andrade, dejando a Mundial Tricolor en manos de Carlos Argenis Lugo, otro radiodifusor importante en Barquisimeto, puesto que logró mantener el éxito de Tricolor por un tiempo, siendo la competencia directa de Radio Minuto, que posteriormente se convertiría en la favorita, y con esto le daría la estocada final al Palacio. De hecho, no pasó mucho tiempo. El 14 de julio de 1994 dejaría de funcionar, debido a la venta sucesiva de las emisoras por problemas administrativos que derivaron de la enfermedad de Rafael Segura. Una de las primeras en ser vendidas fue Radio Cristal AM 610, luego le siguió Radio Universo, y así sucesivamente hasta la desaparición total. Y hice un programa en la tarde en Radio Juventud, ya como productor independiente, otra cosa muy distinta, pues. Y ahí permanecí en Radio Juventud, pues, hasta el final del Palacio Radial, cuando se empezaron a vender todas las emisoras, porque ya empezaron a salir las FM, y la competencia fue muy grande, porque las FM opacaron a las AM. Prácticamente, pues, ya nosotros no teníamos lo que se dice vida en esas emisoras AM, porque habían salido pues las emisoras FM. Después que se venden las emisoras, que quedó libre, yo paso a formar parte de una FM, Dinámica 92.9, bajo la conducción de Alfonso Saer, con un estilo completamente distinto al que yo conocía. Ese estilo de música antigua de los años 40, 50 y hasta comienzo de los 60, pero yo me adapté a eso. Un cambio muy grande para mí, pero yo me adapté. Y ustedes saben el estilo que tiene ahora Dinámica, un estilo religioso. Y bueno, yo salgo de ahí. Hablando con Carlos Argenis Lugo, padre, él me da la oportunidad aquí en Sabrosa 90.1. Y me ponen Colección de Oro, la cual estoy animando pues hasta estos momentos. La música llega a su corazón, aquí Colección de Oro. Para esta época se comenzaría a observar la implementación del productor nacional independiente. Eran pocas las emisoras que le cancelaban guardias a estos talentos. Muchas comenzaron a vender o ceder espacios para explotarlos económicamente, firmando contratos directamente entre la radio y el locutor. Otros en ser parte de la evolución son los operadores, que pasaron de usar sus manos para colocar un disco de vinilo a solo dar un clic para que la canción se reproduzca. Pues la computadora y los softwares de audio se convirtieron en las herramientas fundamentales para la radio. Uno de los operadores que vivió todas estas etapas es Amado Guedes. Antes se trabajaba con el acetato, que es el disco, el LP que llaman. Había el 45, bueno, esa era otra revolución. Uno tenía que tener, había 33, 45 y 78 revoluciones. Y entonces eso depende de la velocidad que tú le pusieras, pues eso iba, por supuesto, a esa velocidad. El disco pequeñito, el 45, tenía que ir a esa velocidad, 45. Si tú lo pones en 33, te sonaba desmayado, pues. Y viceversa, si era un 33, lo ponías en 45, imagínate. Los estudios de grabaciones, pues ahí uno editaba, era con cinta, en esa época de trabajo era con cinta, con cajetines para la grabación de cuña. Hay diferencias, por supuesto, ahora tú trabajas con computadoras, todos los editajes son a nivel de edición de computación. En esa época todo era manual, pues tú le quitabas, si a un locutor se le sobraba una S, había que editar esa S, pero había que eso, tú buscabas la cinta, veías dónde estaba
escuchabas dónde estaba la S o la palabra que ibas a cortar. De ahí le ponías una pequeña marca y marcabas en la otra parte donde lo ibas a pegar, y ahí después te cortabas con una hojilla que había especial para ese tipo de cosas. Había que hacerlo diagonal, no se podía hacer derecho porque se escuchaba el corte. Las cajetines, pues si era un cajetín, una cuña de 30 segundos, tú tenías que hacer un cajetín aproximadamente de 6 metros. Bueno, uno trabajaba con pautas musicales. Por ejemplo, en el caso mío, yo fui musicalizador de Radio Colonial, y entonces tú tenías que hacer la pauta, una copia para el operador, una copia para el locutor, y tú tenías otra copia para tú estar chequeando si te alteraron la pauta musical. Ahora tú trabajas de repente con un patrón musical, o en otras partes donde ya nada más lo único que vas a hacer es abrir el micrófono y ya toda la música ya la tienes ya seleccionada de allá. En esa época no, en esa época era tu canción por canción, disco por disco, cuña por cuña, y bueno, así era más o menos lo que se trabajaba en esa época. Los estudios pues eran cabina, no como ahorita cabina caliente, cada quien en su cabina. De hecho habían cabinas muy grandes como las del Palacio Radial, que hasta una orquesta tú podías colocar allí. La evolución en la parte técnica es tan notable que actualmente solo se necesita una pequeña oficina para que una radio pueda funcionar. Además, es mucho más fácil llevar a cabo una transmisión gracias a los softwares de audio que hacen todo el trabajo posible. En el pasado, ser parte de la radio era una meta que solo algunos podían alcanzar. Por ejemplo, solo los operadores certificados podían ser contratados. Esto cambió con el tiempo. Ahora los recursos tecnológicos facilitan las tareas del operador, y cualquiera que reciba un entrenamiento para tomar los controles puede ocupar el cargo sin problemas, siempre y cuando conozca el estilo y la programación. Bueno, hubo una época que de hecho los locutores trabajaban y no tenían certificados, pero desde un tiempo para acá pues se empezó a exigir lo que era el certificado de locución. Cuando a mí me toca pues era MTC que lo daba, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El locutor tenía su certificado y el operador también tenía que hacer el curso. De hecho yo hice el curso en el año 85, soy 3017. Creo que los realizaron hasta el 98, creo que así, después no lo han realizado más. Entonces yo lo hice en esa época tú veías lo que era ley de comunicaciones, según las materias que tú veías era ley de comunicaciones, electricidad, higiene y seguridad industrial, todo eso lo veíamos en ese curso. Uno de los profesores, recuerdo siempre que es el profesor Herrera, Orlando Herrera se llama él exactamente, y bueno, fue uno de los que nos dictó esos cursos. Llegó la época que si tú no tenías el título de operador, pues no tenías oportunidad de trabajar. Luego al pasar de los años, pues volvió otra vez a caer el medio de comunicación en eso de que ahorita hay personas que no son locutores, igual lo ejercen, o personas que no son operadores también lo ejercen. Pero en ese momento era muy importante que tú tuvieses tu certificado, que tú estuvieses avalado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, MTC. Pensar en el futuro y visualizar la historia de la radio es pensar la radio en otra etapa, en otra transición, para llegar a más lejos. Otra etapa evolutiva en la que más aplicaciones y recursos tecnológicos hagan sinergia para seguir informando, entreteniendo y dejando respaldo de que la humanidad existió, así como lo hace la recopilación de los sonidos de Así suena la humanidad del proyecto AIR de los Estados Unidos y que la NASA lanzó al espacio. La radio significa para mí mi vida. Gracias a la radio que me ha dado tanto. Es muy, muy importante en mi vida. He tratado de retirarme, pero no he podido. Y bueno, solo Dios sabe hasta cuándo me tendrá por allí, laborando por aquí y por allá. Y bueno, damos gracias al Señor por todo eso. Te indico que desde muy joven he llevado en mis venas, la afición hacia la radio, porque la radio para mí es más que una profesión, es mi vida. Muy pronto pues vamos a recuperar ese espacio que se ha perdido para pues lograr continuar con nuestra programación y con nuestro deber para que tengamos una programación bien aceptable y agradable. Eso lo aspiro que muy pronto se nos cumpla. Ratificamos nuestro indeclinable propósito de deleitar y orientar al público oyente como aporte leal y sincero a la consolidación de los supremos ideales de cultura, libertad y democracia. Muy buenos días.